invito a que volváis a la primera carta de Juan, al capítulo 5, porque vamos a seguir indagando y viendo juntos los versículos del 1 al 5. Para los que os incorporáis, hace unos domingos atrás, estuve compartiendo sobre la primera parte del versículo 1 del capítulo 5 y hoy voy a continuar con la segunda parte, no lo vamos a dejar a mitad, ¿vale? Vamos a mirar la segunda parte del versículo 1, como he dicho. Jorge, ¿puede encender, darle a la cámara si no le da, por favor? Bueno, no estoy seguro de que sí está grabando, ¿no? Vale, pues entonces ignóralo. Como decía, vamos justamente a ese lugar, ¿vale? Vamos a leer los primeros 5 versículos y vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a correr muy rápido por algunas cosas claves que compartí, como he dicho, hace un par de domingos, ¿vale? Y dice así la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 5. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Como ya estuve compartiendo con vosotros, estuvimos hablando, la intención de la primera carta de Juan, entre otras cosas, era la de desafiar a cristianos y por lo tanto desafiarnos a nosotros mismos para que profundizásemos y entendiésemos algunos aspectos que tienen que ver con la fe, ¿vale? Con lo que somos. Tenemos fe en Cristo, ¿vale? Así que hay 3 conclusiones rápidas que yo quiero compartir con vosotros antes de continuar con lo que queda del versículo 1. Y la primera de ellas, que se resiste, ahora, es justamente el hecho, no sé si recordáis, que hicimos un énfasis importante en darnos cuenta que Juan nos está diciendo que cuando alguien cree realmente en Jesús, cuando alguien realmente es cristiano, no es porque él ha tenido fe en Jesús, sino porque Dios antes ha hecho algo en su corazón, ¿vale? Y hablamos de Romanos, hablamos de la condición del ser humano, etcétera, etcétera, algunas cosas así, ¿no? La segunda de ellas es justamente este asunto, es el hecho de que si nosotros pensamos justamente que la fe es algo que depende de nosotros, que depende de nuestro esfuerzo, que depende de nuestra capacidad, lo que hacemos es desvirtuar el mensaje verdadero del Evangelio, porque finalmente hacemos que la fe recaiga primariamente en nosotros, y la Biblia obviamente nos lleva justamente a lo contrario. De hecho, el mensaje del Evangelio tiene relevancia porque nos habla desde la perspectiva de que nosotros no podemos conocer a Jesús si Dios antes no viene a nuestra vida y produce cambios y se nos revela, ¿vale? Así que si nuestra perspectiva es justamente ver la fe como algo nuestro, el Evangelio acaba convirtiéndose en una maldición. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no tenemos capacidad de poder conocer a Dios por nosotros mismos. Y la última, que es un poco el resultado de las otras, es justamente muy importante que entendamos esto, porque si esto no lo entendemos, cuando leamos la primera carta de Juan, acabaremos bastante desesperados. Porque entenderemos que lo que Juan está tratando de decir es que nosotros debemos ser perfectos, y su intención no es esa, sino su intención es que nosotros seamos desafiados no solamente a descansar en la obra de la cruz, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, sino que entendamos que ser cristianos es un proceso que va a durar toda la vida. Es una lucha que vamos a tener toda la vida y que no vamos a luchar nosotros solos, sino que tenemos el Evangelio para poder combatir en esa lucha, ¿vale? En ese proceso de cambio donde Dios va a hacer cosas en nuestra vida. Así que, como ya he dicho hace un ratito, en el primer versículo primero hablamos
la primera parte hablaba de dónde se fundamenta el hecho de que somos cristianos, dónde está la esencia y la seguridad de nuestra fe. Está justamente en lo que Dios ha hecho en nosotros, en lo que Él ha hecho, forma parte de su compromiso. Y la segunda parte del versículo 1 dice lo siguiente. Dice, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. ¿Vale? Esto es algo que hacemos todos nosotros. Cuando nosotros algo nos parece importante, cuando vemos algo importante en nuestra vida, cuando los niños, mayores, adultos, da igual, cuando hay algo importante en nuestra vida, una forma de enfatizar, una forma de que todo el mundo sepa que es importante, ¿sabéis cómo lo hacemos, no? Los profesores lo hacen muchas veces cuando dan clase, lo repiten muchas veces. Cuando algo es importante, se repite muchas veces. De hecho, seguramente nuestras mujeres hacen esto constantemente cuando vamos a salir de casa, sobre todo los domingos, para ver si llevamos la ropa adecuada, si es la ropa que conjunta, si es la ropa nueva y no es la vieja, sobre todo cuando tenemos que venir el domingo a la iglesia, ¿no? También cuando nos mandan a comprar cosas al supermercado, porque tenemos la tendencia a olvidarnos, pero cuando hay cosas que son importantes para ellas, nos lo repiten bastantes veces. De hecho, nuestros hijos también nos repiten muchas veces antes de que lleguen las Navidades o que llegue su cumpleaños, qué cosas son las que les gustaría recibir como regalo, ¿vale? Así que cuando Juan escribe su carta, él hace exactamente lo mismo. Él utiliza este método justamente para que nosotros nos paremos a pensar que hay cosas que son importantes. Además, otra cosa que os quiero decir es, antiguamente no era como ahora, no había impresoras, no podías imprimir 100 copias y no importaba, como aquí muchas veces, ¿no? Imprimimos los bosquejos y a veces sobran y se quedan ahí y se utilizan para pintar. No, antiguamente el papel y la tinta, no todo el mundo tenía acceso a eso y era un bien preciado que además se cuidaba. Por lo tanto, enfatizando un poco más este aspecto, cuando Juan escribe algo y lo repite mucho, y no solamente Juan, sino en la Biblia, cuando algo se repite mucho es porque es importante. Y quiero que os quedéis con este concepto. Lo que Juan está diciendo aquí es que hay una relación entre el hecho de aquellos que dicen que aman a Dios y amar, en este caso, en este contexto, al que ha nacido de él, al cristiano, al que está al lado, ¿vale? Vuelvo a repetir que esta carta está escrita a una iglesia, está escrita a un grupo de personas que son cristianas y que viven en comunión y pertenecen a una iglesia local. Pero vamos a ver, a lo largo de la primera carta de Juan, cuántas veces Juan enfatiza este concepto o cuántas veces repite algo parecido a esto, ¿vale? Os vais a sorprender. La primera vez que lo encontramos es en el capítulo 2, versículo 10, y Juan dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay causa de tropiezo en él. Si os fijáis, no son las mismas palabras, pero el concepto es exactamente igual. Está diciendo que hay una relación entre amar a mi hermano y permanecer a la luz, amar a Dios, ser cristiano, son cosas totalmente equivalentes. Un poco más adelante, capítulo 3, versículo 10, dice exactamente igual. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Cuando habla de la justicia, practicar la justicia, está hablando justamente del hecho de ser cristiano, ser creyente, de ser cambiado para poder vivir bajo la justicia de Dios, ¿vale? En el mismo capítulo 3 también encontramos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y es exactamente el mismo concepto. Hay un vínculo entre aquellos que han dejado de vivir para las cosas del mundo y han empezado a disfrutar de Dios y a buscarlo, justo con el hecho de la relación y amar a las personas que han pasado, que son hermanos, que son creyentes, que son cristianos, ¿vale? Ya digo que esto lo vamos a ver en este contexto, pero obviamente uno de los llamados, Jesús mismo dijo, ¿no?, que todos aquellos que eran parte de los suyos, que habían sido salvados y que formaban parte de su pueblo, de su familia, uno de los aspectos era que amaban a la gente, eran capaces de amar a las personas igual que Jesús los amaba, ¿no? Pero aquí estamos viéndolo en un contexto de iglesia, y es muy relevante que cuando lo leamos tengamos esto en mente, ¿vale?
En el mismo versículo, en el capítulo 4, versículo 7, exactamente lo mismo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Exactamente el mismo sentido. Y si seguimos un poco más adelante, de hecho en el mismo capítulo 4, aquí, y otro versículo más que hay en el capítulo 4, vale, aquí. Si os fijáis, dice exactamente lo mismo en el versículo 11, por ir un poquito más rápido, dice: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y en el versículo 20 del capítulo 4 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Vale? Espero que con estos versículos sea suficiente para que tengamos claro, primero, que para Juan esto es importante, y segundo, hay una relación que no se puede separar entre el hecho de que yo digo que amo a Dios y el amor a mi hermano o a la persona que tengo al lado de la iglesia, ¿no? Al lado de la iglesia o a otros cristianos, ¿no? Así que vamos a tratar de recapitular un poco la primera parte del versículo 1 con esta parte del versículo 1 también, y vamos a tratar de obtener una única idea, y es lo primero que Juan está transmitiéndonos es que hay un aspecto que tiene que ver con el efecto del amor de Dios en mi vida, ¿vale? Lo primero de hecho que dice es que los que han nacido de Dios, ¿vale?, son capaces ¿de qué? De reconocer que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. Eso implica que aquellos que Dios ha amado, aquellos que Dios ha afectado su corazón, son capaces de reconocer que Cristo es el Señor, y eso como consecuencia tiene amar a Dios, ¿vale? Es amar a Dios. Y la causa de que eso ocurra en nuestros corazones debe provocar también el hecho de que yo pueda amar a mi hermano, ¿vale? Son consecuencias de lo que Dios hace dentro de las personas. Así que, yo sé que es un poco complicado, pero vamos a intentar sintetizarlo en una única frase, ¿vale? La frase es la siguiente, dice: Dios es quien nos cambia para que podamos amarlo a Él. Primera parte del versículo. Por lo tanto, una de las evidencias de que somos cristianos es que nos amamos entre nosotros, ¿vale? Esa es la idea general y concreta. Así que espero que, haciendo uso del recurso de Juan y del énfasis que estoy haciendo a esto, que tengamos claro que no podemos vivir engañados. Es decir, amar a Dios y a mi hermano son cosas inseparables. No se pueden separar. No se pueden separar. Como ya he dicho, Jesús ya hizo referencia a esto en el Sermón del Monte, por ejemplo, en Mateo, cuando contestaba que lo más importante era amar a Dios y amar al prójimo. Y esto está incluido ahí. Así que por lo menos, después de mirar esto, deberíamos pararnos y reflexionar en dos cosas, ¿vale? La primera de ellas, como he dicho, es que Juan le da bastante importancia a este asunto por el número de veces que se repite. Y mi siguiente pregunta es: ¿no sería que Juan estaba descubriendo que esto posiblemente es un problema que estaba viviendo esta iglesia? ¿Posiblemente no sería un problema que estaba dándose en aquella iglesia? ¿Habría problemas entre los hermanos? ¿Habría problemas entre personas que se consideraban cristianas y que realmente no se estaban amando entre ellas? Yo estoy convencido de que esto era así. Es más, mi pregunta es: ¿quizás este es un problema que tenemos nosotros? ¿Nosotros sufrimos este tipo de problemas? No sé si alguna vez habéis caído, pero en el Evangelio de Juan, en el último capítulo, capítulo 17, por la parte final, antes de que Jesús, justamente en el momento antes en el que Jesús fue apresado para que fuera juzgado injustamente y fuese crucificado, ¿sabéis una de las cosas que pidió Jesús? Vamos a leer el versículo juntos. Está en Juan 17, versículo 26, dice:
yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Jesús sabía que este iba a ser un gran problema en la iglesia. Jesús sabía que este iba a ser uno de los problemas que íbamos a tener dentro de la iglesia. Por eso le pide a Dios que sea capaz de producir el amor que solamente Él puede producir dentro de los que son suyos. Y la segunda de las observaciones está relacionada con el hecho de que si Juan está hablando de amar, deberíamos saber en qué términos está expresándose, qué significa amar, ¿vale? Porque quizás tendríamos que evaluar el sentido de amar para Juan y el sentido de amar para nosotros, porque podemos estar equivocados, ¿vale? Todos sabemos y todos tenemos la capacidad de poder amar a personas y a cosas. Todos podemos amar a personas y a cosas. Pero la diferencia es que el amor es diferente. El amor es diferente si es a una persona o si es a una cosa. Y quiero explicarlo un poquito mejor, así que déjame que lo explique un poco mejor. Por ejemplo, hay personas que aman ver los deportes, ver la Olimpiada, por ejemplo, ver un partido de fútbol, porque disfrutan que su equipo gane o que España consiga muchas medallas de oro. Hay personas que aman ir a la rebaja o conseguir saldos porque les gusta comprar ropa buena a un precio bajo. Me produce satisfacción, ¿no? Yo, por ejemplo, como ya sabéis, voy a confesar mis pecados, me encanta montar en bicicleta en montaña cuando tengo tiempo porque disfruto mucho de salir y hacer una buena ruta de montaña, ¿no? De hecho, me gusta porque experimento placer. Bueno, realmente también me gusta porque me pongo en forma, ¿no? Pero hay otras personas que nos gusta comer también, disfrutamos de ir a un buen restaurante porque disfrutamos de un buen trozo de carne, bien hecho a la parrilla, o algunos de pescado. Por eso, nosotros somos capaces de amar las cosas, ¿no? Por lo que nos proporcionan. Cuando hablamos de amar a personas, el asunto es un poco más complicado, ¿no? Es algo más complicado, es más complejo. Pero, de la misma forma que nos pasa con los objetos, con las cosas, tendemos a amarlas, a esas personas, porque éstas nos proporcionan algún tipo de placer. Nos dan algo, nos proporcionan algo que nosotros sentimos que necesitamos. Y cuando hacemos esto, lo que hacemos es convertir, de forma consciente o inconsciente, convertimos a las personas en medios para obtener lo que nosotros amamos, lo que deseamos. Se convierten en instrumentos, como una caña, que nos permite conseguir lo que nosotros queremos. Así que me gustaría, en este aspecto de amar, me gustaría que hiciéramos un ejercicio ahí cada uno internamente, que seáis honestos con vosotros mismos y que analicéis cómo de complicado resultaría amar a los siguientes, ¿vale? ¿Cómo de complicado te resultaría amar a alguien que habla bien de ti? ¿Sería muy complicado amar a alguien querer a una persona que habla bien de ti? Personas que te dan valor, que te reafirman como persona, que se acercan y dicen: estás muy joven, ¿eh? Cada día estás más joven, qué bien te mantienes. Qué melena tienes, David, qué joven te mantienes. O personas que te miran y dicen: oye, qué ropa, siempre vistes muy bien, qué ropa más bonita llevas, qué fantástico, qué guapo, qué guapa estás. Me gustaría ser como tú. ¿Qué razón tienes? Eres inteligentísimo, ¿verdad? Qué generoso, qué buena gente eres. ¿Cómo de difícil nos cuesta amar a estas personas? ¿Cuánto nos cuesta amar a estas personas? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil amar a estas personas? Porque estas personas nos proporcionan lo que nosotros queremos. ¿Cuánto te cuesta amar a tu hijo y premiar a tu hijo cuando se porta bien y no te deja en ridículo delante de otras personas? Sobre todo si son de la iglesia. ¿Te cuesta amar a tu hijo cuando él responde bien? Es fácil amar a tu hijo cuando hace eso. O cuando tu mujer o tu marido te hace el regalo que tú querías. O tu marido llegas a casa y te ha preparado la comida. O llegas a casa y están las camas hechas y la casa limpia. Cosa que hacemos todos los maridos constantemente, ¿verdad?
¿Cuánto le cuesta a una mujer amar a su marido cuando hace eso? ¿O cuánto le cuesta a un marido amar a una mujer que le pone el canal de televisión que hay que ver, le prepara la cena, le dice, no te preocupes, disfruta de la televisión mientras llego el resto de las cosas? ¿Verdad? Es difícil amar así. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Cuánto te cuesta amar a ese vecino que tienes que aparca el coche siempre mal y ocupa 2 sitios? Además, es muy ruidoso, se queja absolutamente de todo lo que tú haces. No te mira a la cara cuando tú le das los buenos días, ni siquiera te responde. ¿Cuánto cuesta amar a estas personas? Quiero decirte una cosa. Amamos de forma natural a las personas que no representan una amenaza para construir o mantener el reino de nuestros deseos. Tiene que ver con lo que decía antes. No amamos a las personas porque esas personas se convierten justamente en obstáculos para conseguir nuestra felicidad. Y con mucha facilidad amamos a las personas cuando realmente nos proporcionan lo que nosotros queremos. Ahora, lo que Juan, a lo largo de toda su carta, quiere que nosotros nos demos cuenta es el hecho de que este es el tipo de amor que nosotros, de forma natural, utilizamos, usamos, pero no es el tipo de amor del que él está hablando. No es el tipo de amor que Dios produce en nosotros. No, esto no es una idea que yo ahora haya sacado aquí de la nada, ni que yo sea más inteligente que nadie, sino que Juan se molesta en utilizar un versículo de esta carta para explicar justamente el tipo de amor. Está ahí, está en el texto. Está en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10 dice, y es muy relevante, empieza de esta manera y dice, en esto consiste el amor. Está diciendo, a las personas que van a recibir esta carta, a nosotros nos está diciendo, quiero que entendáis cuál es el tipo de amor del que yo estoy hablando. Y ahora lo explique, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O sea, Juan está diciendo que el amor del que él está hablando es el amor que Dios ha tenido con nosotros. Y Dios no nos utiliza como instrumentos, no nos manipula. Cuando nos ama, no actúa de esa manera. Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Es una buena noticia. Dios no es como nosotros. De hecho, la palabra en griego que se utiliza como amor a lo largo de toda la primera carta de Juan es la siguiente. La conocéis ya muchos, ¿vale? Que es la palabra agapao, que viene de ágape, que todos lo conocemos. Y el sentido es el siguiente. Es tener un fuerte afecto por alguien y su bienestar, tanto físico como espiritual, caracterizado por una pérdida voluntariosa de derechos y privilegios en favor de dicha persona. Es muy sorprendente los aspectos que incluyen este tipo de amor. Porque el amor que nosotros estamos de forma natural entrenados a llevar a cabo, ni mucho menos es desinteresado y ni mucho menos implica que nosotros voluntariamente desechemos nuestros derechos y nuestros privilegios. Así que, si el amor consiste, tal como expresa Juan en este versículo, en lo que Dios ha hecho antes en nosotros, ¿vale? Antes de que nosotros hiciéramos nada, en lo que Dios ha hecho en nosotros, no esperando nada de nosotros, entonces amar a mi hermano tiene que ser el resultado de experimentar ese amor que Dios ha tenido conmigo, no solamente en mi conversión, sino en el resto de mi vida. Es el hecho de que yo experimente de forma incondicional y diaria cómo Dios me está amando a la luz de cómo soy yo realmente. A la luz de la realidad de mi corazón. A la realidad de mi amor imperfecto, lleno de aspectos que piensan más en mí que en otra persona. ¿Cuál es la realidad que hay en mi corazón?
sería muy complejo alcanzar y poder tocar todos los aspectos de la realidad profunda que hay en mi corazón. La Biblia, la verdad que es un libro maravilloso que no solamente nos ayuda a darnos esperanza en lo que Dios hace y cómo es Él y en su carácter, sino que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y darnos cuenta de que recibimos el mayor regalo que nunca jamás podríamos haber imaginado. Y que ese regalo está seguro en Cristo, no en nosotros. Como decía, saber estas realidades es complicado, pero me gustaría que nos enfocásemos de la siguiente manera. Y es así, es de esta forma. Si el texto en el que Juan está hablándonos nos está diciendo que deberíamos amar a nuestro hermano, vamos a ver de qué forma nosotros, unas formas prácticas, no amamos a nuestros hermanos en la iglesia. ¿Cuáles son las maneras prácticas en las que dejamos de amarnos a nosotros? ¿Vale? Y es muy relevante que entendamos esto en el contexto de iglesia, de comunidad, ¿vale? Es muy importante que lo entendamos porque está escrito hacia una comunidad, no hacia individuos, ¿vale? Y uno de los aspectos, tengo aproximadamente 12 o 13, pero quiero que lo escuchemos juntos y que pensemos en cada uno de ellos. Y es el hecho de que yo dejo de amar a la persona que tengo al lado, a mi hermano, que también conoce a Cristo, cuando me resulta más cómodo callarme y no confrontarlo en amor. Cuando veo que mi hermano está descuidando aspectos primordiales para su vida. Y no es una condenación legalista, estoy hablando de que me duele que mi hermano no esté viviendo el Evangelio, no esté disfrutando de la gracia de Dios. Y no lo amo cuando prefiero callarme y no confrontarlo en amor. También no estoy amando a mi hermano cuando no soy transparente con él. Cuando no soy transparente. Cuando no soy paciente ni puedo expresarme con amor, aunque esa persona tenga razón y aunque piense de forma diferente. Soy un impaciente. Y algunas veces uno tiene que tomarse su tiempo porque no está en condiciones de poder hablar ciertas cosas por causa de su propio corazón duro y necesita un tiempo, ¿vale? Pero sí que Dios es capaz de producir esa paciencia en nosotros, ¿no? También cuando desprecio a la persona que Dios ha puesto a mi lado, porque quizás no me entiende bien, porque, no lo sé, porque tiene un carácter difícil, y quizás este desprecio lo hago en mi cabeza, en mi mente, o quizás lo que hago es, voy con otra persona y hablo mal de este hermano, ¿no? De esta persona. Cuando no soy sincero con las personas que Dios me ha regalado, como parte de familia, cuando no soy humilde para reconocer mis fallos, y me mantengo totalmente firme en mi verdad, cuando me aíslo de los demás, cuando pensamos que somos parte de una familia, pero finalmente actuamos como si no lo fuéramos. Así no estoy amando a mi hermano. Cuando pienso que yo soy independiente a ellos, ¿no? Y esto ocurre también cuando olvido de que Dios me regala la posibilidad de combatir mi lucha más profunda con las personas que forman parte de la familia de Dios, con la iglesia. Y determino que no, que es una lucha mía. También cuando olvido que la iglesia es un medio de gracia que Dios me ha regalado y que Dios me da. Cuando trato a mi hermano de forma despectiva. A veces cuando hablamos en estos términos pensamos que tratar de forma despectiva a una persona es insultarla de una manera muy, no sé, muy visible. Pero quizás nuestras actitudes, cuando vemos a personas que son más difíciles que otras y las esquivamos y no pensamos que no son dignas de nuestro cariño o de lo que nosotros podamos dar, ¿no? Otro aspecto de no amar a mi hermano tiene que ver con la indiferencia dentro de la iglesia, con ser una persona indiferente. Vivir como parte de una familia pero ser indiferente a lo que ocurre en esa familia. También cuando juzgo a las personas sin conocerlas, sin entenderlas. Cuando juzgo a mi hermano y su situación sin sentarme con él o a través de lo que me dicen otras personas, en vez de ir directamente a él, ¿no? Incluso cuando juzgo a alguien por no tomarme la molestia de ayudarle
a corregir aspectos en su vida que están produciendo daño en la iglesia. Así que cuando nos damos cuenta de esta realidad, de que nosotros no tenemos la capacidad de poder amar en los términos en los que Dios nos ama todos los días, quieras quererlo o no, hoy estás vivo aquí porque Dios te ama, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso estamos aquí. Qué triste que no nos demos cuenta de nuestra fragilidad hasta que no nos toca algo de cerca. Y los filósofos han hablado mucho sobre esto, ¿no? Pero el ser humano piensa que nunca va a morir. Y realmente no sabemos cuándo va a llegar nuestro momento. O sea, la vida es un milagro. Aunque haya personas que estén empeñadas en que expresen que la vida es la casualidad de un montón de mutaciones a lo largo de los miles de millones de años, pero no es cierto. La vida es un milagro que viene de Dios. Así que cuando nos damos cuenta de que el problema es más profundo en nuestro corazón, debemos ser deslumbrados y dejarnos deslumbrar por lo que Dios ha hecho, ¿no? Todos sabemos, en mayor o menor grado, lo que debemos hacer. Todos, en mayor o menor grado, si llevamos tiempo en la iglesia, sabemos lo que está mal. El problema radica en saber cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo amar como Dios me ama? Si no me sale, si no puedo hacerlo. Esto te va a sonar conocido si eres habitual de la iglesia. Si no eres habitual, va a ser algo quizá nuevo, diferente. Pero tú no vas a poder amar así por ti mismo. Es una mala noticia, pero nos va a liberar. Nos va a liberar de intentar forzarnos a hacer algo que nosotros no podemos hacer. Amar así es imposible. Es decir, Dios nos está pidiendo que lo amemos de una forma perfecta, continua, constante, como Él lo hace. Pero la clave está justamente en el Evangelio de Juan. Hay un versículo clave que nos ayuda a entender esto. Es el hecho de que nosotros amamos, en Juan 4:19, no ha salido en la pantalla, pero yo digo, y os sonará a todos este versículo, dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero y entonces nosotros podemos amar. Pero no podemos amar por nuestras propias fuerzas, sino amamos por el efecto que Él ha producido en nosotros. Y no sé si vamos a repasar un poco rápidamente la lista de cómo nosotros nos amamos y vamos a contrastarlas cómo Dios sí nos ama, ¿vale? Estas son algunas de las formas en las que Dios nos amó y en las que Dios nos ama. La primera de ellas es que Dios estuvo dispuesto a perder lo más valioso para que nosotros fuéramos confrontados con nuestro pecado y las terribles consecuencias de este en el infierno. Nosotros tenemos reparo a veces en amar a nuestro hermano y confrontarlo para ayudarlo, pero Dios no tuvo reparo en perder. Nosotros a veces nos da miedo porque perdemos. Bueno, ¿qué va a pasar si me dice algo? Bueno, ¿y si se enfada conmigo? Pero Dios no tuvo reparo en entregar a su Hijo y perderlo para que nosotros fuéramos confrontados con la realidad de nuestro corazón, pero a la vez fuéramos abrazados con la gracia de la salvación de Jesús. Dios fue transparente y nos dio lo que nosotros necesitábamos saber del Evangelio. Es más, Dios es paciente con nosotros y manifiesta su amor y su paciencia en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios tenía todo el derecho de habernos tratado con desprecio. Además, hubiera sido justo. Pero no lo hace y no lo hará nunca. Dios fue sincero en todo lo que hizo. En todas sus promesas ha sido sincero. Todas sus promesas fueron cumplidas y serán cumplidas. Dios fue humilde y fue capaz de enviar a su Hijo para que fuera un hombre aquí en la tierra y se relacionara con personas egoístas que lo rechazaban. Dios nos invitó a que no luchásemos la vida como cristianos solo. Jesús, antes de marcharse, les dijo a sus discípulos: mira, os voy a decir una cosa, os conviene que yo me marche, porque va a venir alguien que necesitáis para vivir la vida, y nos envió el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios no se aisló de nosotros, sino nos envió su propio Espíritu Santo. Dios determinó que la iglesia,
que es el grupo de personas que son pecadoras, que luchan con el pecado todavía, que aún siguen luchando con su rebeldía fuera de la comunidad de los que son suyos, la embajada del reino de Dios, de la santidad, de lo perfecto. Dios nunca fue ni será indiferente a la iglesia. Dios nunca va a ser indiferente a la iglesia, Dios nunca va a ser indiferente hacia el suyo. Y finalmente Dios no nos juzga por lo que fuimos, sino por lo que somos ahora en Cristo. Él nos juzga por lo que Cristo hizo, como Cristo amó, no por lo que somos ahora, sino por lo que, perdón, no por lo que fuimos, sino por lo que somos ahora en Cristo. Así que Dios nos ve a través de la justicia de Jesús. Finalmente, la frase que tenéis ahí puesta es: solamente cuando estamos experimentando el amor de Jesús podemos dar abiertamente y sin censura. Podemos amar a otras personas solamente cuando estamos llenos del amor de Jesús. Solamente entonces podemos amar a quienes nos odian y a quienes no pueden devolvernos ese amor porque ya no lo necesitamos. Nuestro mayor problema en la forma en la que amamos tiene que ver con el hecho de que nuestro amor está motivado por una necesidad profunda. Y si esa necesidad no es satisfecha, seguiremos buscando otros objetos a los que amar. Pero lo que Dios nos promete es que cuando experimentemos su amor, entonces seremos satisfechos. Y solo en ese momento yo podré amar a personas que no tengan que devolverme nada. Yo podré amar a las personas no por lo que me puedan dar, o identidad, o devolverme favores, o que tengan un carácter cariñoso, que sean amables, sino que podré amar a personas que son desagradables. Y este es el tipo de amor que Dios quiere producir en nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque este tipo de amor es el que realmente da testimonio a las personas que no son creyentes de que somos diferentes. Hay personas que no son creyentes que son infinitamente más amables, más agradables y más graciosas y simpáticas que yo y que cualquiera de vosotros. Ser cristiano no es ser amable, ser cristiano es amar en unas condiciones que nadie es capaz de amar. Solo podemos amar si Cristo está en nosotros. Si nos damos cuenta de quién somos y corremos a Cristo a pedirle perdón y pedirle el poder que solo Él tiene para transformar nuestra vida. Así que os pido que en esta semana podáis meditar en este aspecto, podáis correr, podáis leer la primera carta de Juan otra vez y podáis correr a pedirle a Cristo lo que no tenéis y lo que yo no tengo tampoco, un amor verdadero que venga de Él y que nos haga vivir una vida como la que Él es capaz de vivir. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias por recordar que tú eres un Dios diferente, un Dios grande, un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios relevante para nuestras vidas, ahora, no solamente en el momento que te conocimos, sino ahora mismo, Señor. Y te pido que tú afectes y profundices en nuestro corazón, Señor, que produzcas humildad para acercarnos a ti y reconocer lo que no somos. No somos personas que amamos en los términos que tú esperas, pero por otro lado, Señor, queremos ser ese tipo de personas, anhelamos ser ese tipo de personas para disfrutar, Señor, porque tú realmente quieres compartir aspectos de tu carácter que nos pueden, que no solamente nos salvan, no solamente nos liberan del infierno, sino que nos llevan a experimentar un placer y contemplar tu grandeza, Señor, hacerte más grande. Así que, Señor, te pedimos justamente como iglesia que tú pongas este deseo profundo en nuestras vidas, Señor, que dependamos de ti, que nos demos cuenta que sin ti nada podemos hacer, Señor, que nos dejemos ser confrontados por tu verdad, Señor, que entendamos que nos necesitamos los unos a los otros en ti, Señor, y que nos permitas vivir una vida en la que tú nos sirvas, Señor, y que nosotros respondamos en amor por todo lo que tú haces. Así que gracias por el Evangelio, gracias por Cristo. Amén.